Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida a tu canal. En todos los países se está comenzando con la desescalada, la célebre desescalada. Todos los países intentan iniciar el proceso por el cual nos vamos a reincorporar de nuevo a nuestra vida habitual, para lo cual hay que poner en marcha toda la maquinaria que nos permita, relanzar otra vez la economía y volver a vivir una vida más o menos normal. ¿Se está haciendo bien esta desescalada o no se está haciendo bien? Esa es la pregunta que nos podemos hacer todos en este momento. Hay que tener en cuenta una serie de conceptos. Ni la enfermedad del COVID-19 se va a erradicar en unos pocos meses, ni la actividad económica que ha sido brutalmente dañada con esta pandemia se va a recuperar o va a recuperar su nivel habitual en muy corto plazo. No nos engañemos. En la salida de esta crisis tenemos que atender a varios aspectos. En primer lugar, hay que atender a todo lo que ha supuesto esta amenaza del COVID-19, tanto a las vidas amenazadas como a las vidas que desgraciadamente se ha llevado, como a las vidas que amenazará y se llevará a medio largo plazo, no solamente por el hecho de que el virus vaya a afectarnos, que nos afectará sin duda alguna, sino por el hecho de que a lo largo de esta pandemia se han dejado de atender o se han desatendido otras causas de muerte. Hace poco leía un artículo en el que decía que ha disminuido en un 40% los ingresos por infarto de miocardio, algo muy serio. Muchas patologías crónicas no se está haciendo un seguimiento de ellas como se debería hacer habitualmente. Y también a las causas de muerte que se van a producir no directamente relacionadas con este virus, con la enfermedad del COVID-19, sino a esas otras causas de muerte que se van a originar sin duda alguna por el estado de pobreza al que nos hemos visto abocados por esta pandemia, por el COVID. Todos estamos esperando a una vacuna o a tratamientos eficaces contra el COVID-19. Y habría que hacerse una pregunta. La aparición de la vacuna y de estos tratamientos, hay cantidad de ensayos clínicos contra el COVID-19, ¿va a suponer la erradicación de la enfermedad? Pues la respuesta es que no, que nadie lo espere. Fijaros, la humanidad solo ha erradicado dos enfermedades solamente, que una es la viruela y otra es el SARS. A lo largo de su historia seguimos conviviendo con el sarampión, aunque tenemos una vacuna, tenemos el VIH, el SIDA, es decir, estamos conviviendo con cantidad de enfermedades. Bien, por lo tanto hay que ir actuando frente a un cierto y amplio abanico de posibilidades a la hora de plantearnos esta desescalada. ¿Va a mutar este virus y va a seguir creándonos problemas? Todas estas cuestiones las tenemos que tener muy presentes a la hora de hacer la desescalada. Desescalada que entiendo que se tiene que hacer, porque no podemos mantener esta situación que está llevando a la ruina a cantidad de familias y al país y a cantidad de países. Hay que hacer la desescalada, pero teniendo en cuenta a los escenarios futuros a los que nos podemos enfrentar. Dicho esto, el gobierno, al igual que todos los gobiernos europeos, están planteando, como digo, esta desescalada en los próximos días, en los próximos 15-20 días. Todos los gobiernos de la Comunidad Europea lo están haciendo ya, unos antes y otros después. El gobierno español se ha planteado la desescalada ya el próximo domingo. Permite que los niños menores de 14 años salgan acompañados de un adulto durante 1 hora y en un radio de 1 kilómetro alrededor de su casa. Yo no sé cómo se va a controlar esto, pero bueno, se podrá controlar sin duda alguna. Pero el gobierno dice que para que se pueda producir la desescalada se tienen que dar una serie de criterios. Y estos criterios los basa en 4 aspectos fundamentales, que serían los datos epidemiológicos con los que podamos contar, es decir, la opinión de los expertos de cómo está evolucionando la transmisión del virus, afectados, etcétera, la capacidad de nuestro sistema sanitario, es decir, la capacidad asistencial, pues si hay un nuevo rebrote que lo podamos asumir, que seamos capaces de identificar nuevos casos y que tengamos medidas de protección, es decir, que tengamos la capacidad de tener esas medidas de protección que hasta la fecha
pues en muchos casos han brillado por su ausencia. ¿Cuál sería, por lo tanto, el criterio epidemiológico que emplearía el gobierno para favorecer la desescalada? Fundamentalmente son dos. El primero, que existan 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, no más. Y el segundo, que la tasa de transmisión, el R0, sea inferior a 1 de una manera sostenida. Fijaros que la tasa de reinfección al principio de la pandemia estaba aproximadamente en 3 y en muchos casos superior a 3, 6, 7, incluso en los hiperinfectadores se hablaba de 14. Pues ¿se da estas circunstancias ahora mismo en España? Pues bueno, actualmente el último indicador del R0 sí que dice que puede estar muy cercano al 1, incluso que hay comunidades autónomas que pueden estar por debajo del 1. R0, por lo tanto, se cumple. En cuanto a los 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, pues lo que tenemos actualmente, al día de hoy, es de 11,1 por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos lejos de los 2 casos por cada 100.000 habitantes. Y se está hablando de una desescalada y sería un criterio epidemiológico, aunque sí es cierto que hay algunas comunidades autónomas que se están aproximando a los 2 casos por 100.000 habitantes. Pero mucho tenemos que correr en este aspecto para dar esta desescalada, para que esta desescalada se cumpla con criterios homogéneos desde el punto de vista epidemiológico, al menos los criterios que han marcado los expertos. Más datos epidemiológicos serían que seamos capaces de hacer un rastreo e identificación de casos y contactos. En la práctica, lo que se tendría que hacer, que cada caso sospechoso debe ser identificado, diagnosticado y aislado. Fijaros, cada caso sospechoso identificado, diagnosticado y aislado. Pero además, la herramienta clave en este caso sería el rastreo de sus contactos. Este caso que es sospechoso, lo identifico, lo diagnostico, lo aíslo y veo cuáles son las personas que han estado a su alrededor para actuar sobre ellas. Esto es muy importante y habría que hacerlo. Claro, yo esto lo pongo en duda y os voy a poner un caso personal. Hace 4 días llevé a un familiar muy cercano a mí y una sintomatología clarísima de infectación por el COVID-19, que padece la enfermedad. Lo llevé a urgencias hospitalarias y después de estar 5 horas en la urgencia hospitalaria le hicieron el protocolo típico que se hace en la urgencia, es decir, analítica, exploración muy por encima, tensión arterial, saturación de oxígeno y una radiografía de tórax. Y como no había un infiltrado en tórax, aunque sí tenía sintomatología, el diagnóstico de sospecha se hace de COVID, pero no le hacen el test. Y yo alucino. Es decir, si un caso prioritario, hablando de desescalada, es que a los pacientes sospechosos, y en este caso era un paciente sospechoso, debe ser identificado, diagnosticado y aislado, y no le haces el test en un servicio hospitalario, no sé, ustedes juzgarán, pero no lo entiendo. Bien, después de este caso que a mí me ha pasado y me imagino que a mucha gente le habrá pasado exactamente igual, que te quedas perplejo, cuando esto debería ser una prioridad. No voy a decir ni el hospital, ni la comunidad autónoma, ni la ciudad. ¿De acuerdo? Pero esto es un caso real y que seguro que está ocurriendo en muchos casos. Entonces, puedes pensar entre la teoría y la práctica hay un abismo importantísimo. Pero de todas formas, para hacer este rastreo e identificación de casos y su contacto, se necesitaría muchísima gente. Y el sistema tendría que estar muy preparado. Y por lo tanto yo esto ya lo pongo en cuarentena, para que la desescalada se pueda hacer según los criterios del gobierno, de una forma más o menos coherente. Habría que crear, según los criterios del gobierno también, una unidad de COVID rápidas. Es decir, generalmente en los centros de atención primaria tenemos las unidades que se llaman las unidades centinela, que a lo largo de la trayectoria son las encargadas de avisarnos cómo está evolucionando la gripe estacional que pasamos prácticamente todos los años. Son unidades centinelas. En este caso, habría que crear unas unidades de COVID rápidas que tendrían que tener personal médico y de enfermería muy bien coordinado, muy bien preparado y coordinado con las unidades de salud pública. Y que ya no se dedicarían estas unidades de COVID rápida a detectar, sino estamos en época de contagio, sino a controlar, que es distinto, a ver cómo está evolucionando los contagios.
Datos epidemiológicos, pues ver cuál es nuestra capacidad diagnóstica, tener una capacidad diagnóstica suficiente. ¿Cuál es la capacidad diagnóstica con respecto a esta enfermedad? Los test. ¿Harían falta, de aquí a 15 días, que se plantea el gobierno hacer la desescalada, harían falta realizar aproximadamente 4 millones de test, con un objetivo muy claro, lo que se ha dicho antes, y que el gobierno comparte: identificar asintomáticos, aislar, ver exactamente a estos asintomáticos, hacerles el test y ver exactamente si tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad. Habría que hacer test a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, a los usuarios de las residencias de mayores, a todas las personas que están en estas residencias, a todas las personas que están en primera línea de actuación, y a los casos sospechosos, como el que he puesto yo antes de este familiar mío, y a todos sus contactos, antes de iniciar la desescalada. Sí, esto supondría aproximadamente unos 4 millones de test, según estimaciones. ¿Cuántos test se hacen en España al día? 40.000, aproximadamente, entre 40.000 y 45.000 fuentes del Ministerio de Sanidad. 45.000 por 15 días, 600.000 test. Empezamos la desescalada con 600.000 test cuando necesitamos aproximadamente 4 millones de test. Ustedes juzguen si estamos preparados para la desescalada según criterios del gobierno. Y luego, obviamente, si hemos hecho estos test, habrá que aislar a los positivos. ¿Dónde tenemos que aislar a esos positivos? Pues en lugares específicos, hoteles medicalizados, siempre y cuando sea una patología banal y no necesiten ingreso hospitalario. Si necesitan ingreso hospitalario, pues en el hospital y perfectamente aislados, en sus domicilios o en espacios preparados. De ahí que se hablaba de las arcas de Noé, salvando todas las connotaciones que esto pueda llevar, que serían para casos leves y casos asintomáticos, cuando no se puede aislar al propio paciente en su propia vivienda. Llevar a la práctica esto es complejo, estarán conmigo. Es decir, poner en marcha todo esto, necesitas infraestructura, necesitas material, necesitas contratar nuevo personal, necesitas logística a tope. No es fácil. Me imagino que el gobierno estará pensando en todos estos aspectos a la hora de plantear una desescalada de aquí a 15 días. Bueno, vuelvo a lo de los test, capacidad diagnóstica. 600.000 test en 15 días, si van al ritmo de 40.000 diarios, y cuando se necesitan 4 millones, juzguen ustedes, desescalada. Y luego hablamos de capacidad asistencial suficiente. Según los criterios del gobierno, la capacidad asistencial suficiente es curioso. Yo no comparto esto, luego explicaré por qué. Se refieren fundamentalmente al sector hospitalario. Siempre se obvia la atención primaria con el papel tan importantísimo que tiene la atención primaria en todas estas cuestiones. Pero bien, dicen que a nivel hospitalario se necesitarían, por si vienen oleadas nuevas, aproximadamente disponer de la mitad de las camas de UCI que tenemos. En España, disponer de la mitad de la cama de UCI. Vale, puede ser un objetivo que se pueda conseguir. Fíjense ustedes que en condiciones normales la ocupación de una cama de UCI, o las UCIs, no una cama de UCI, tiene una ocupación aproximada del 60-65%. Tendríamos que bajar un 15% la ocupación, con lo cual los criterios de ingreso en UCI se tendrían que afinar bastante, los habituales, para llegar al 50% de UCI disponibles por si acaso es necesario utilizarlas para el COVID-19. Y del 70% de las camas hospitalarias. Esto es más complejo. O aumentamos camas hospitalarias o mejoramos los criterios a la hora de la estancia media, etcétera, en los hospitales, porque también la ocupación en un hospital mediano puede estar entre 70, 75, 80% de ocupación de una cama hospitalaria. Si tenemos que tener el 70% de las camas disponibles, complicado lo veo yo. Esto es algo que aumentemos el número de camas hospitalarias. ¿Controlar los focos? Claro, hay que controlar los focos. ¿Dónde? Fundamentalmente en los hospitales, fundamentalmente en las residencias de mayores y en los profesionales sanitarios. ¿Y cómo controlamos los focos? Volvemos al pan nuestro de cada día, haciendo los test, el PCR,
PCRs masivos en las residencias y entre los sanitarios. Esto tiene que ser una prioridad absoluta. Pero estamos lejos todavía de conseguir esto. Y hablamos de desescalada dentro de 15 días y estamos muy lejos de conseguir esto. PCRs en las residencias entre el personal sanitario. Prioridad absoluta. Y luego medidas de protección. Es el cuarto eje que planteaba el gobierno. Las medidas de protección, pues las de siempre: distancia interpersonal mínima de 1 metro, lavado frecuente de las manos, higienes en espacios públicos y privados, el uso de mascarillas si nos desplazamos en transporte público, como recomendación, eso sí, etcétera, etcétera. Esas cosas que tenemos que poner en marcha. Si se cumplen todos estos criterios, como digo, el epidemiológico, el R0, los contagios por cada 100.000 habitantes, 2 contagios por 100.000 habitantes, R0 inferior a 1, la capacidad asistencial con las camas hospitalarias y las camas de UCI, la identificación de casos y aislar a los positivos haciendo pruebas diagnósticas PCR masivo, 4 millones de PCR y no 600.000 si siguen al ritmo que van ahora, medidas de protección, etcétera, sí estaríamos en condiciones de iniciar la desescalada cuando acabe esta prórroga del estado de alarma. Juzguen ustedes si estamos en condiciones con lo visto y con lo que se está haciendo. Gracias por tu atención. Como siempre te recuerdo que te apuntes a mi canal y que le des a la campana para recibir nuevos vídeos y like si te ha gustado. Y déjame un comentario, eso sí. Venga, hasta luego, muchas gracias.